siempre, todos los miércoles a las 19 estamos aquí en esta plataforma de contenidos audiovisuales llamado Hora 60. Y aparte de 19 a 20, como todos los miércoles, La Voz del Maestro. Luis Maces te saluda y siempre te decimos lo mismo, la voz del maestro, una voz que debe ser escuchada, una voz respetada, una voz requerida, una voz a la cual nos tenemos que acercar. Hubo momentos de crisis años atrás con respecto a las escuelas, a los docentes, pero eso ya quedó totalmente detrás. En nuestra operación, Marcos Sesuca, un gusto saludarlo. Marcos, buenas tardes. ¿Cómo andás, Luis? ¿Todo bien? Todo bien, todo lindo, con, bueno, un tiempo medio loco, que sale el sol, que se nubla, que llueve, que baja un poquito la temperatura. Y bueno, la gente que uno los ve por la calle con los paraguas abiertos, corriendo, los que no tienen paraguas, y muchos que disfrutan de que la lluvia los moje. Pero además hoy es un día especial. Hoy miércoles cae 12 de octubre. Hace muchos años atrás era el Día de la Raza. Hasta que en el 2010, creo que tenemos la placa por ahí, Marcos, ahí está. En el 2010 hubo una promulgación de una ley para que en vez de llamarse el Día de la Raza, se pueda llamar el Día de la Diversidad Cultural. De eso se trata, del Día de la Diversidad Cultural. ¿Qué raza, ni blanco, ni amarillo, ni rojo, ni nada, ni negro? Todos somos iguales ante la vista de este universo hermoso en el cual vivimos. Y tiene que haber esa diversidad en lo que hace al idioma, la diversidad en lo que hace a la religión, a lo que hace a los hábitos, a las costumbres, tantas diversidades y tantos pueblos originarios, que ahora le llamamos pueblos originarios y que en su momento se llamaban tribus indígenas. Ahí tienen imágenes ustedes, cómo se pintaban, se adornaban de alguna manera con sus creencias. Y hoy le comentaba a nuestro operador Marcos, me llamó la atención porque un diario de España, El Mundo, sale como que hoy para España es el día en que los españoles nos trajeron la democracia a América. No habla de la devastación, no habla del genocidio, no habla de los abusos, no habla de los robos, de las estafas, de eso no se habla, de las violaciones, de las matanzas. Esas personas que nosotros pensamos que eran semipróceres, un Hernán Cortés, un Pizarro, salieron a ser ni más ni menos que genocidas. Los genocidas de la historia, los que llegaron acá y según ellos, entre comillas, descubrieron unas nuevas tierras. Descubrieron, llegaron, la encontraron, más que descubrirla. Porque esta tierra ya tenía 10.000 millones de años con seres humanos que la habitaban, insisto, con su manera de vivir. Algunos eran sedentarios, entonces se dedicaban a la pesca, al cultivo, si había un arroyo cerca, y no andaban mucho. Después había tribus nómades que iban de un lado al otro de acuerdo a la temperatura. Cuando llegaba el invierno iban a buscar tierras más cálidas para vivir, y cada uno con su costumbre, cada uno con su manera de vivir, en esa diversidad total. Hasta que llega, entre comillas, el pueblo civilizado europeo, el pueblo civilizado español, que vieron oro, vieron plata, mucha riqueza, y así no fue. Aparte de esto, no hay que olvidarse lo que dicen los médicos, nuevas enfermedades, porque el contacto entre españoles e indígenas hizo que los indígenas no tenían anticuerpos ante algunas enfermedades de los españoles y murieron por eso. Y también le ocurrió a los españoles, que en contacto con los indígenas murieron porque no tenían anticuerpos a las enfermedades locales. Y hoy es un día muy especial para la escuela. En el caso nuestro nos invitaron el viernes a unas clases especiales en la escuela número 8 de San Isidro con las maestras Carla y Luciana. Lamentablemente están de curso de capacitación, no pudieron venir. Y ahí estuvimos viendo algunos videos de los Guaymará
y estuvimos reflexionando con los chicos de 8 años sobre la diversidad cultural. Y fuimos también a nuestras casas, e inclusive algunos compañeros de ellos son peruanos, bolivianos, paraguayos, algún que otro japonés, y de ahí sacamos la forma de vivir de ellos, la forma de comer, los hábitos, las costumbres que hacen un fin de semana. Y ahí los chicos fueron dándose cuenta que son todos iguales, que somos todos iguales, que solamente diferimos, insisto, en la forma de vivir. Sobre todo donde más se nota a veces es en la comida. Los peruanos, los mexicanos, los bolivianos tienen una comida muy, muy picante, con especias, que a algunos de nosotros se nos hace difícil comerla. Hay otras que son fanáticos, por ejemplo, de la comida mexicana, los famosos tacos, pero ellos respetan sus costumbres. Como hubo ahora hace poco en el Obelisco, para ver quién era el mejor asador de la República Argentina, en esas competencias que entramos tan ridículas que no tienen sentido, porque solamente con un espacio de recreación, decir, bueno, hagan el asado, lo disfrutamos y nada más, nada a ver quién es el mejor o quién es el peor. Esas palabras había que desterrarlas, la del mejor y el peor. No hay mejor ni peor, hay momentos en que de pronto uno, no sé, luce de una manera y hay momentos que no le va tan bien como en otros, ni más ni menos. Y también estuvimos en el profesorado, en el Colegio Artigas, en el Normal de San Fernando, donde todos los años se reciben maestras de primario y maestras de jardín. Y estuvimos viendo si el 12 de octubre es un día para festejar o es un día para reflexionar. También se lo pedimos a los chicos de distintas edades. En los niños, un 70%, un poquito más, cree que es un día para reflexionar, que es un día para pensar, y hay muy poco para festejar. Porque si los maestros y los profesores actualizan a los chicos en lo que ha sucedido a partir de ese 12 de octubre de 1492, en esos 500 años, y además de los hechos militares, los hechos religiosos, el hecho de una iglesia comandada por personas que han querido venir a evangelizar, a decirle a los pueblos originarios, lo de ustedes no es religión, la verdadera religión es la nuestra, es esta, que está marcada por una cruz, pero al lado de la cruz estaba la espada. Así que no era una cruz de perdón, una cruz de reconciliación, una cruz de paz, nada que ver. Era una cruz que llevaba muy cerca de ella el asesinato, el arrebato, el abuso, el robo impune. Y encima convencerlos que ya por su ADN los pueblos originarios tenían sus propias religiones, sus propios dioses. Ellos creían mucho en la naturaleza, en la fuerza del viento, de la lluvia, del río, del mar. Esos eran sus propios dioses. Eran politeístas. Tenían varios dioses y hacia ellos le rendían tributo. Y una de las mejores diosas, o la más fuerte, era la Pachamama, que era la diosa de la tierra, que el 1 de agosto siempre se celebra el Día de la Pachamama, que es ese cambio de clima, 1 de agosto, donde uno viene de un clima mesuradamente cálido y pasa a un clima frío. Entonces es interesante, a ver si Marcos Sesusca nos pone la opinión de las chicas. ¿Cuál es un día para perdonar o un día para reflexionar? 12 de octubre. Hoy se festeja el Día de la Raza. Hoy se recuerda el Día de la Diversidad Cultural. Se festeja hoy, que nos criaron con el chamullo de que Cristóbal Colón vino y descubrió América, si ya vivía gente. No hay nada que festejar. Hay que reflexionar, señores. ¿No? Ahí tenemos las opiniones, Alguien por ahí perdida dijo el Día de la Raza, todavía sigue con el chip de los años, 1960, 1950. Y hay otras que no, dijeron, basta, hoy es un día de reflexión, es un día de pensar. Y es un día en las escuelas que se toma el compromiso, todas las maestras como Luciana y Carla, con nenes de 8 años solamente, de segundo grado,
y que a los chicos les enseñan que es el Día de la Diversidad Cultural, que hay mucha gente diversa. Y Argentina ha sido un país de puertas abiertas, un país que recibió muchos inmigrantes. Y por eso en las escuelas, sobre todo en las escuelas públicas, estamos viendo mucha gente de la zona. Vivimos equivocados, tenemos que reconocerlo. Vivimos una etapa de nuestra vida mirando a Europa y mirando a los Estados Unidos. Y no miramos a la América del Sur. No miramos a los pueblos como los peruanos, como los chilenos, los colombianos, los venezolanos, ecuatorianos, uruguayos, brasileros. Parecía que esa, entre comillas, y discúlpenme lo fuerte del comentario, era la negrada. Esa era la negrada. Los rubios de ojos celestes venían de Europa o venían de Yanquilandia. Muy equivocados. Con una cultura tan importante y tan hermosa como la cultura inca y la cultura azteca. Y nosotros nos dedicamos a mirar a la gente demonio, a la gente de sombrero y de bastón. Creo que es hora de volver a recuperar todo ese tiempo perdido. La voz del maestro, Luis Maces, Marcos Osusca en la operación. Estamos en esta plataforma de contenidos audiovisuales llamada Hora 60. No lo olvides, la voz del maestro que cada vez va a estar más cerca tuyo. Maestro, todos los miércoles 19 a 20, a veces tenemos visita, no es el caso de hoy, esta lluvia que acaeció hizo que algunos de nuestros invitados no pudiera llegarse, pero no hay problema, acá estás con Luis Maces, el profe Luis Gille Maces, así me conocen desde chiquito, Gille Maces, de Luigi pasó a Gille, y acá estoy acompañado en Hora 60 por Marcos Osusca en la operación, y en esta canción que habla de América, y es una letra, una palabra que hay que repetirla, cerrar los ojos y decir América, América, muchas veces América, y te va a venir una cordillera, te va a venir una selva, te va a venir un río, te va a venir un mar, te va a venir un sol, te van a venir frutales, te van a venir tantas cosas a la mente. Y recordaba cuando era chiquito que mis padres me hablaban de que nos dieron espejitos de colores y nos robaban tierra. Y yo después, cuando fui creciendo, creo que los espejitos de colores, si no me equivoco, por ejemplo, es Disneylandia. Disneylandia es un espejito de color, donde todo el mundo quiere ir a Disneylandia, quiere llevar a su hijo a Disneylandia. ¿A ver qué? ¿A ver qué? Al ratón Mickey. ¿Quién es el ratón Mickey? ¿Quién es Pluto? ¿Quién es el pato Donald? Es cultura de otro lado, de dibujantes norteamericanos, pero nos metieron y nos machacaron en los medios de comunicación, en la televisión, en el cine, cuando éramos chiquitos, permanentemente viendo al pato Donald, a su novia, a Pluto, a Goofy, y eso nos lleva que después el gran viaje deseado no es ir a la selva amazónica, no es ir a la cordillera, no es ir a ver el río, no, es ir a Disneylandia, donde está todo, que me hace acordar de estas hamburgueserías, todo plastificado, los vasitos, las cucharitas, los tenedores, los cuchillos, es todo plástico. Cuando vos viajás en avión, que te dan todo, la bandejita y los plásticos para comer, es así. Y te vas de la realidad, Pero quiero volver a la realidad en la voz del maestro y quiero hablar de las escuelas de primario que se llaman escuela pulpos. Vos si te imaginás un pulpo, te imaginás un animal enorme, marítimo, con muchas patas, con tentáculos, para desplazarse, para cazar. Las escuelas pulpo, parecidas a este bicho marítimo, son también las escuelas que tienen muchas patas, que tienen muchas tareas y que no siempre son las educativas. Son las escuelas vulnerables, las escuelas de bajo poder económico, las escuelas públicas, pero de bajos recursos que están cerca de las villas o en barrios alejados, y donde las maestras tienen que ver alumnos que vienen descalzos, alumnos que vienen con hambre, alumnos que vienen desabrigados, alumnos que le faltan lápices, cuadernos. ¿Y quién se encarga de todo esto? Las maestras, los directivos. Hacen como una pequeña cooperativa, cada uno pone un monto
razonable de dinero, y así les compran medias, les compran zapatillas, los abrigan, les dan de comer, atienden sus situaciones de enfermedad, a veces hasta intervienen en las casas porque hay mucha violencia familiar, mucho abuso infantil. Entonces la escuela pasa de ser una función totalmente educativa, donde los nenes van a aprender a leer, a escribir, a hacer cuentas, a poder expresarse mejor, a que se les abra un mundo totalmente desconocido para ellos, a través de los libros, las láminas y las compañías de sus docentes. Entonces la escuela pasa a ser un hospital de asistencia. Y lo que tiene que hacer el Estado, que no lo hace, porque si hablamos de la parte alimenticia, que el otro día escuchaba una directora de jardín que tienen comedor, y lo único que comen los chicos es polenta, arroz y fideos, por supuesto de baja calidad, un poquito pintado con tuco. No puede ser que por cada niño que más lo necesita, los políticos y el Estado disponga centavos, cuando por el otro lado uno se ha enterado de los miles de millones de pesos que se han robado y que todavía están en la justicia como si tuviera que tardar tanto. Entonces, si hay una persona que tiene millones de hectáreas, que tiene 15, 20 autos y un pasar que parece el rey de Asia, no puede ser. ¿Qué más necesita? ¿Qué más se necesita para ver dónde está la corrupción? Y la peor corrupción, que es la de mirar para otro lado. La peor corrupción, que es la ceguera, ser ciegos a las necesidades. Ayer estaba escuchando al Bicho Gómez, ustedes lo conocen, un muchacho que se crió en el circo, que empezó de payaso, después estuvo trabajando mucho tiempo con Jorge Gisburn, se metió en la televisión buena, en la televisión económicamente fuerte, ahora está con el Bailando, y él comentaba que lo que más quieren es cumplir el sueño. ¿Y ustedes saben cuál es el sueño de Anita Martínez y del Bicho Gómez? ¿Cuál es el sueño? El sueño es que en una escuela de Chaco tengan, en el Impenetrable, tengan que conseguir agua. Los chicos no tienen agua. Yo lo veo acá a Marcos, a Reino, yo mismo. Tenemos sed, vamos a la heladera, sacamos una botellita y aplacamos la sed. O tenés calor, te lavás la cara con agua, te pegás una ducha. Usamos el agua como si el agua fuera regalada. Y en esta escuela del Impenetrable necesitan solamente perforar un pozo de 80 metros. Están las máquinas paradas y los políticos del Chaco miran para otro lado. Los políticos están para recibir a Boca, recibir a River, para algún evento, para mostrarse o para hablar por la televisión o venir a los programas nuestros de la televisión abierta. Pero para hacer algo tan simple como un pozo para que los chicos y los adultos del Chaco Impenetrable tengan agua, eso tiene que esperar. Está en trámite. ¿En trámite de qué? ¿Nos están cargando? ¿Nos toman por estúpidos? Yo creo que los verdaderamente estúpidos, los imbéciles, son esos políticos, esos gobernadores, esos diputados y senadores provinciales, esos intendentes que no hacen nada por la gente, nada. Me parece que se tendrían que sentir mal, muy depresivo, muy negativamente mal. Y que eso de sentirse mal lo lleve a alguna enfermedad seria, una enfermedad que no tenga medicamentos, que no se solucione. Porque hasta que ellos no solucionen las necesidades de la gente, y estamos hablando ni más ni menos que de agua, vital para la vida del ser humano.
tienen que caminar kilómetros con los baldes en las manos o los bidones para poder tener agua. Ahora, en el siglo XXI, en la Argentina, donde vos te asomás a la autopista o te asomás a una avenida y ves autos importados, y gente que despilfarra la guita, o gente que hay un porcentaje mínimo, pero lo hay, que se va al Caribe, que se va a Brasil, que se va a Chile. ¿Por qué vamos a Chile? Ahí porque está barato. Hay que traer ropa, hay que traer electrodomésticos. Esa es la mentalidad nuestra. Esa es la mentalidad de caca que tenemos, de la posesión, de lo material, de lo barato y lo caro. Cuando hay comunidades que están mal, pero muy mal. Hoy hablamos de diversidad cultural. La mayoría de esa gente, los wichis, los tobas, la mayoría de esos aborígenes no tienen agua. Y es suficiente que un intendente, que un gobernador dé la orden para que la máquina que tienen se ponga en funcionamiento y ese elemento vital para la vida de los seres humanos y sobre todo de los niños lo tengan en casa. La voz del maestro, a veces somos un poco duros, a veces no, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. Así que, políticos, a lo que hay que hacer. La voz del maestro y 5 siglos, ni más ni menos que 500 años, y el perdón del Papa, y no estoy hablando de Francisco, de Juan Pablo II, pidiendo perdón. Porque a eso voy, ¿no? Qué difícil se hace creer a veces de los hombres que están en la tarea de la religión, que según ellos traen la voz del Maestro, la voz de Jesús, a través del pensamiento de Dios. Qué difícil, ¿no? Porque ellos vinieron a evangelizar, vinieron a domar a los aborígenes, vinieron a hacerlos arrodillar, mirar hacia abajo, no levantar la vista. Eso es lo que vinieron a enseñarle. Y yo me pregunto, ¿quiénes son? ¿Quiénes? Para hacerme arrodillar, para hacerme mirar al piso, para no poder mirar el cielo, las estrellas, la luna, el sol. Si hoy llueve, para ver el agua que me entre por los ojos, que me moleste. ¿Quiénes son para hacerme arrodillar? ¿Ante quién? ¿Ante qué ser superior? ¿Quién es superior al otro? ¿Quién es inferior? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué pasa por la mente de esas personas? Son fundamentalistas. Nos quejamos de los talibanes. Nos quejamos de lo que sucede en Siria, en Afganistán, y los miramos como seres malvados. Y son los que trajeron acá a nuestra sociedad al diablo. Trajeron la presencia del infierno y hablaron del diablo, para que los niños tengan miedo, para que actúen con miedo, para que hagan las cosas y pensar que van a ir a un cielo y no que van a ir a un infierno. ¿A quién se le ocurre una fantochada tal? Pero bueno, así son las cosas. Y para suavizarme un poco, quiero escuchar la voz y ver la imagen de María Esther Martín, una docente de alma, escritora, pintora, y con sus palabras siempre nos hace reflexionar. La escuchamos atentamente. Hola Luis, muy feliz de estar contigo en el programa de La Voz del Maestro. Siempre se escuchan acá cosas interesantes y lo sigo con frecuencia. Vamos a comenzar nuestra serie de pequeñas charlitas y hoy voy a hablar de la dualidad. Todos nosotros somos dos, la persona y el personaje. Esa dualidad nos acompaña toda la vida. Y no es anormal que exista. El personaje es lo que somos, es la esencia, es lo verdadero. Y el personaje es lo que inventamos, es como nosotros queremos que los otros nos vean. Lo inventamos para triunfar, para destacarnos, a veces para defendernos en la vida. A medida que tengamos madurez, tenemos que ir
poniéndonos valientes y dejar ese personaje ficticio que habíamos creado y tener la valentía de defender nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos, nuestras propias creencias y nuestra verdad. Tal vez nuestra verdad no es la verdad, pero la unión de las pequeñas verdades hacen la gran verdad de la vida. Nosotros somos como las gemas de un cofre de tesoros, rubíes, brillantes, diamantes, aunque no lo queramos creer. Cada uno recibe la luz como puede, y cada uno la refleja como puede. Y ese es el límite. No todos somos iguales. Y no tenemos que tener pudor de que los otros sepan cómo somos, manifestarle lo que pensamos, lo que queremos, lo que sentimos, cómo somos en el fondo. Eso es lo que va a atraer a la gente. Las personas que escribieron para enseñarnos algo, lo hicieron para eso, para enseñarnos, no para que los copiemos. Nosotros tenemos que crear nuestra propia vida, nuestro propio escenario donde desarrollarnos. No tratemos nunca de descollar, de asombrar al otro, tratemos de comunicarnos con el otro, porque en la comunicación está el secreto de la vida. Si no nos podemos comunicar con el otro, no hemos vivido. Y la comunicación se consigue solamente por medio de la sinceridad, porque la otra persona percibe cuando le estamos dando una figura errónea, una figura que no es auténtica. Tenemos que recordar que por cualquiera sea la situación nuestra en el nivel social, en el nivel cultural, somos importantes y nuestras pequeñas ideas hacen la gran idea. Y si están equivocadas, no importa, mejor, porque la idea equivocada promueve la discusión, el debate, y del debate sale la luz. Porque de lo contrario sería una cosa pareja, muy monótona, y la vida no es monótona en absoluto. Recordemos, somos persona y personaje. La persona es la real, la verdadera y por lo tanto la perdurable. Esa nos va a acompañar siempre desde la cuna a la tumba. El personaje es ficticio, es creado, es inventado y como tal es efímero. Si usamos la realidad de nuestra persona, si usamos la sinceridad de nuestros sentimientos, si abrimos el corazón con el otro, los resultados van a ser siempre positivos. Maestro, la voz del maestro que te repite, somos tan distintos e iguales, ¿no? Somos tan distintos e iguales. A ver, Marco, si me puede pasar la foto esa de los dos, ahí está, del pueblo originario. Miren lo que son esa cara, la cara de la niña, esa cara inocente, como está desconfiando, y el otro con los ojos de asombro, ¿no? Pero ¿saben qué? Los dos, sean wichis, sean tobas, sean ranqueles, guaraníes, sean maimará, sean onas, lo que sean, estas dos personas, bastante jóvenes, justamente son personas. Y no son personajes. Los personajes los disfrazamos nosotros. Los personajes son los que cambian los celulares para decir, mirá lo que me compré, o cambian el auto para tener algo mejor que el vecino, o se compran pantallas, o viven rodeados de material. Esos son los personajes. Esas no son las personas. Son las que repiten frases que leen y que les gustan, como si las frases fueran suyas. Y esas frases que leen, y esas frases de gente culta, de gente sabia, han sido escritas de alguna manera para enriquecer nuestro espíritu, para tenerlas con nosotros, para que nos sean útiles para vivir mejor. Y la mejor manera de vivir mejor es como personas. Eso es lo que hay que inculcar en la escuela, y sobre todo en la primaria, en el jardín. Que cada uno sea persona, que cada uno tenga su espacio de libertad, que cada una tenga su espacio de juego, que vaya contenta a la escuela porque le espera la maestra con una sonrisa, la directora con una caricia,
porque tiene espacio para jugar, porque tiene un aula que le va a dar calor, que le va a dar frescura, que le va a permitir expresarse, que le va a permitir leer, mirar figuras, dibujar, pintar, cantar, actuar. Esa es la escuela que queremos, la escuela libre, no la escuela del castigo, la escuela de esto hay que estudiarlo sí o sí para mañana, hay que traer cada cosa, que el bien, que el mal, que bien. No, una escuela libre, una escuela democrática, una escuela que escuche, una escuela donde los maestros van a aprender de los alumnos y los alumnos, sin darse cuenta, le van a enseñar a sus maestros. Le van a enseñar que estas dos figuras, hoy, el Día de la Diversidad Cultural, hoy donde América se engrandece, donde América dice, somos americanos, somos del mundo, del universo, estas son nuestras viviendas, estos son nuestros hábitos, esta es nuestra vestimenta y nuestra manera de comer. ¿Cuánto tiempo tuvieron a los Cuom, el gobierno pasado? Meses, ahí en la Plaza de Mayo, acampando, solamente para que lo reciba la presidenta, para que lo reciba, para que lo escuche, sin prometer nada, sin pedir nada, solamente ser escuchados. Tenían miles de hectáreas en Chaco, en Formosa, con agua, con bosque, donde alimentarse, donde construir sus viviendas, donde vivir en paz, donde agradecer a sus dioses. Y no fueron escuchados, no fueron invitados a pasar. Los dejaron ahí, con frío, con lluvia, con calor, en el medio de la plaza, gente que vive en la tierra, que vive con el agua. Y de las miles de hectáreas le dejaron cientos de hectáreas. Se las redujeron a lo mínimo, pero los ubicaron en un lugar donde no hay agua, donde no hay bosque, donde no hay nada. Entonces no pueden subsistir y es lo único que piden. Ahí tienen el mapita de nuestro país. Fíjense los distintos colores. Ahí están los distintos pueblos originarios. Los del noreste, los del noroeste, los del centro, como los pampas, los del sur, como los patagones, como los guaymará, con toda una historia. Yo que tuve la suerte de viajar por el país y que lo hice realmente con intención de conocer el país, de conocer la tierra, de este triángulo, fíjense, es un triángulo hermoso, un triángulo que abre las puertas a todos los idiomas, a todas las religiones, a todas las pieles, a todos los hábitos y costumbres. Y se instalaron de todo el mundo y trajeron sus costumbres. Y en algunos lugares hacen té, en otros hacen pastelería. En cada uno hacen algo que tiene que ver con lo de ellos. Y todavía en el norte hay pueblos que conviven con las llamas, con los guanacos, porque así como nosotros tenemos el perro, ellos tienen la llama, tienen el guanaco. Y de ellos se abastecen una vez que mueren de su cuero, de su carne, pero no los matan para eso. Conviven con ellos, se familiarizan con ellos. Un respeto impresionante a la tierra. Si mueven una piedra para hacer un fuego, terminado el fuego, vuelven a dejar la piedra donde estaba. Capaz se le piden permiso a la Pachamama para mover esa piedra. Un general yanqui hace mucho quería hacer un tratado con un cacique de la tribu, Sioux. Entonces le dijo que tenían que repartir la tierra, las posesiones. ¿Y saben qué le dijo el cacique? ¿Qué posesión? ¿Qué posesión? Si yo abro la mano y la cierro, no puedo tener el viento adentro de mi mano. Y el viento va, el viento viene, con el agua fluye. Todo funciona así en la naturaleza, en un equilibrio. Viene un tsunami, un huracán, un terremoto, y a los meses se aplaca y se reacomoda todo. Y los aborígenes lo saben. Y los aborígenes domestican a los animales. Con cariño, con dulzura, con alimento. Le van hablando. Y fíjense que no le ponen ni montura,
para que el animal esté cómodo. Solamente una mantita y ahí apoyan ellos su cola. Pero permanentemente le hablan, lo acarician, le dan algo para que el animal se alimente. En cambio, ¿qué hace el ser civilizado? ¿Qué hacen los soldados de los ejércitos? Los golpean a latigazos, los dejan sin tomar agua, los dejan sin comer, porque los quieren domar. Y entre domar y domesticar hay una diferencia muy grande. Ahí está el alma, ahí está el espíritu, ahí está el ser persona y ser buena persona, respetuoso de todos los seres, del más pequeño al más grande, que habita en nuestro universo, que habita en nuestro mundo. Los civilizados toman posesión, quieren poder, quieren personajes disfrazados de poder, que la gente se incline ante ellos, que les tengan miedo. Y la gente que quiere poder, si nos vamos a la era de ahora, ¿para qué quieren el poder? Para estacionar el auto donde nadie lo puede estacionar, para que se le abran las puertas que están cerradas para todos, para tener el mejor lugar en un espectáculo, el mejor lugar cerca de un escenario. Acá está, soy yo, el intendente, el gobernador, el concejal. ¿Quién sos? ¿Te lo preguntaste? Hoy mismo, o cuando nos veas y nos escuches, o cuando vas al baño a bañarte, mirate en el espejo, ese sos vos, ese desnudo sos vos, ese que no tiene ropa, ese que es una persona. Mirate en el espejo y mirate a los ojos y decime qué ves, qué te devuelve el espejo, qué persona te devuelve. Cerrá los ojos y pensá, ¿qué haces por otro? ¿En qué ayudás? ¿En qué te comprometés? ¿Qué tipo de persona sos? ¿Vas a pasar cuánto? ¿10, 20, 30, 40, 100 años, 120 años por esta vida? ¿Y qué hiciste por el otro? Palumba. ¿Sabés quién es Palumba? De la vagina de su madre a la tumba. Y nada más. Pasó. Nadie lo recuerda, nadie lo extraña. ¿Quién lo va a extrañar si no hizo nada por nadie? Y de eso es útil la maestra, de eso es útil el maestro, de eso es útil este programa aquí en Hora 60, para dejar mensajes. Y el mensaje es ese: tratá de ser persona y tratá, como decía María Esther, de comunicarte. Lo de Robinson Crusoe es una novela, que el tipo está solo en una isla. Es un cuento, es un verso. Nadie vive solo en una isla. Y aunque esté rodeado de gente, hay muchos que se meten dentro de una habitación, donde sea, y se aíslan. No se aíslen, comuníquense, participen, sonrían, saluden, sean agradables. Si alguien tiene un pequeño problema o un gran problema, intentemos ayudarlo, por lo menos con acercarnos y preguntarle, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué problema tenés? Tenemos que ser más cordiales, tenemos que comunicarnos más agradables. Así la vida va a ser otra. Todo depende de cada uno de nosotros. Recién lo decía María Esther, hay pequeñas verdades, pero si juntamos las pequeñas verdades, se va a hacer la verdad. Se va a hacer la verdad. Ahora, si las dejamos aisladas, errantes, nunca vamos a llegar a la verdad. Y la verdad está en nosotros, la verdad está en la persona. No hay otra, no hay otra. Creo que tenés unos segundos y a veces minutos antes de dormirte. Bueno, relájate, como hacen los gatos cuando van a descansar. Estirate, cerrá los ojos, pensá cosas positivas. Cerrá los ojos y pensá en una luz amarilla, bien amarilla, que te va a invadir. Esa luz amarilla es la luz del sol, de un sol que te va a dar energía y que te va a hacer mejor. Y si alguna vez haces macana, cometés un error, te das cuenta que fuiste injusto, enseguida tiene que estar, disculpe, perdóname, no me di cuenta, no te quise hacer daño, realmente te pido disculpas, tratá de perdonarme. El perdón es sumible, el perdón es mejor que el amor, hay que perdonar. Uno cuando perdona se transforma, se engrandece.
No vengo acá a dar discursos, solamente a hacer reflexiones, a buscar el debate. Ustedes a partir de mañana por YouTube, video, entran a Hora 60, La Voz del Maestro, y tienen nuestra presencia, nuestra voz, y saben que por redes sociales se pueden comunicar. Face, Hora 60, Facebook, y si no, Twitter, @Hora 60. Y mandan el comentario que quieran. Luis, me parece ridículo, me parece una idiotez lo que estás diciendo. Luis, estoy con vos, opino exactamente lo mismo. Entonces es hora, como hacen en la escuela, tengo 2 caramelos, me dieron 3 más, ¿cuántos caramelos tengo? 5 caramelos. Me dieron 2, 3, más 2, ¿cuánto tengo? 7. Entonces se trata, ni más ni menos, que sumar. Hoy estuve solito, solamente acompañado por Marcos Sesusca, a quien le agradezco la operación, pero me dio la posibilidad de reflexionar y de comentar situaciones que a veces en compañía no te surgen de la mente. Acordate, persona, personaje, elegí la persona. Solo, acompañado, elegí estar acompañado. Homenaje es muy a los buena. indios Toba. La vida es corta, ¿eh? Los indios Toba La vida es corta. un grupo No conozco mucha gente que haya llegado a los compatriotas 120, 130 años, que viven en el pero Chaco, es corta. en Argentina, Vivirla profundamente, haciendo vivirla que pequeños valga la pena. cántaros, Nosotros nos vamos collares, a encontrar el próximo rosarios. miércoles a las 19 Ellos viven y ahora nos vamos a marginados. despedir Ellos, con Mercedes como Sosa, dueños de la tierra. con Jairo Y así y la se llama canción la al Indio canción, Toba. además, Una un canción para homenaje ser a ellos, escuchada, los que empieza así. antiguos A ver, Marco, dueños cómo de empieza la flecha. canción del Indio Toba. Es un poquito lenta al principio, pero dice mucho, ¿eh? Cerrá los ojos y pensá en esos indios, morochos, La sombra errante de la desnudos. selva, pobre Toba reducido, dueño antiguo de las flechas. Indio Toba, ya se han ido tus caciques, tus hermanos chiriguanos, avipones, mucubíes. Sombra de Coctay Noeto, viejos brujos de los montes, no abandonen a sus hijos, gente buena, gente pobre. Indio Toba, el guasuncho y las corzuelas, la nobleza del quebracho, todo es tuyo y las estrellas. Ya 3 minutos de las 8 nos estamos yendo y nuestro homenaje a la diversidad cultural, nuestro homenaje a todas las personas del mundo y nuestro homenaje a este gran continente que es América. Chao, nos vemos el próximo miércoles y nos despedimos con el Indio Toba.